Amén. Ya está grabando, ok. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este día, Señor. Bendecimos cada vida, Señor, presente y de aquellos que aún están por conectarse. Te damos toda gloria, toda honra, Señor. En esta noche te pedimos perdón por cualquier legalidad, Señor, que le hayamos podido dar a las tinieblas, Señor. Hoy rompemos, Señor, toda legalidad, Señor, con el pensamiento, con el corazón, con la boca, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, porque tu palabra dice que tú eres un Dios de misericordia, Señor, y que tu misericordia se renueva cada mañana. En este día, Señor, apelamos al trono de tu gracia, Señor, para alcanzar esa infinita misericordia. Y hoy, por medio de la sangre de Cristo, Señor, por medio del sacrificio de Cristo, Señor, recibimos ese perdón, recibimos esa libertad, Señor. Declaramos, Señor, que tú rompes toda estructura de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor. Y que tú empiezas a depositar, Señor, una mentalidad, Señor, como dice tu palabra, la mente de Cristo, Señor. Le damos la bienvenida, Padre, al Espíritu Santo, porque Él es el consolador, Señor, Él es el ayudador, Él es el que nos guía, el que nos instruye, Padre. Hoy te damos toda gloria, Señor, toda honra. Bendecimos, Señor, este tiempo, bendecimos, Señor, la revelación de tu palabra y declaramos, Señor, que en este tiempo vamos a recibir lo que estamos esperando. En el nombre de Jesús, Señor, que sea activado, Padre, la sabiduría del cielo, que sea activado, Señor, el discernimiento, Señor, sobre cada uno de tus hijos presentes, Señor. Y en el nombre de Jesús declaramos que así será. Amén. Amén, amados. Al finalizar la clase vamos a enseñar las notas cuando ya estén todos, para que se pueda visualizar las notas de acuerdo al examen, ¿ok? Bueno. Ya vamos a entrar en profundidad, haciendo un pequeño recordaris de lo que hemos estudiado. Ya hemos visto los principios, hemos visto el diezmo, hemos visto la ofrenda, hemos visto la armadura de Dios, el perfil de un intercesor, y bueno, hemos estado estudiando eso, ¿verdad? Bien, cuando nosotros hablamos de intercesión, ya usted tiene el PDF. Cuando nosotros hablamos de intercesión, ¿qué quiere decir intercesión? Antes de entrar en profundidad. Intercesión es igual a guerra. Pero ¿por qué intercesión es igual a guerra? Como lo dice el material. La intercesión, amados, es una mediación ante Dios por otros. Bien, hasta ahí estamos bien. Intercesión, usted puede visualizar el material, por favor. Ahí está en la página 4. La intercesión es la mediación. Es la mediación ante Dios por otros. Y la guerra espiritual es una batalla en un mundo invisible contra el enemigo espiritual. Hay que dejar en claro que nuestro enemigo principal es Satanás. De ahí sabemos que Satanás opera con jerarquías de principados, demonios, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Hasta ahí estamos claros. Pero interceder, ¿qué significa realmente? Interceder significa hablar, actuar en favor de alguien. O sea que yo voy a ponerme en el lugar de otra persona, voy a hablar a favor de otra persona, voy a dar la cara, voy a ponerme en esa posición, voy a hacer frente a la situación para salvar a esa persona. Pero ¿cómo así? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el objetivo de esta intercesión? Es conseguir algo, es conseguir un propósito, es poder conseguir el bien y la misericordia de Dios y librarlo de un mal, poniéndose entre medio de dos partes. Lo hemos visto, voy a citar un ejemplo natural que pasa cuando nosotros estamos en el hogar y tenemos hermanos y de repente nuestros padres castigaron al hermano y uno sale en defensa y le dice, ¿no? Papá, no fue así y sale en defensa. De esa manera uno intercede, uno trata de mediar para poder solucionar las cosas. Así es en el mundo espiritual. Cuando nosotros somos intercesores, estamos entrando
a ser mediador ante Dios. Ahora, la palabra intercesión proviene del latín intercedere, que significa ponerse en medio, que significa intervenir, derivado del prefijo inter, que significa entre, y del verbo cedere, que significa ir o caminar. Entonces, ¿qué estamos diciendo con intercesión en un lenguaje general? Es intervenir o mediar en un asunto para defensa de alguien o de una situación injusta. Amén. Hasta ahí estamos claros, entonces. Lo estamos viendo en el material. Como dices, vas a hablar a favor de alguien, es la intercesión que requiere una relación íntima con Dios, como lo hemos visto desde un inicio, hay que tener una relación íntima y genuina. Para que usted sea un intercesor efectivo, usted tiene que tener un nivel de intimidad muy fuerte con Dios. Con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Su relación tiene que ser verdaderamente genuina. Ya lo hemos tocado en las clases pasadas, que la comunión con el Espíritu Santo no solo es en el ámbito espiritual, sino es en el día a día. Amén. Por eso vemos muchas veces que uno puede orar, pasar tiempo orando, hablando con el Espíritu Santo y luego en público, en un evento, en una predicación, puede haber un pastor, un ministro que empieza a orar por ti y revela lo que tú en intimidad se lo contaste al Señor, lo que tú en intimidad hablaste con el Padre, porque lo que Dios hace es mediar. Nosotros tenemos un abogado, él viene a ser el primer mediador. Por eso la Escritura dice que el único mediador entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros, es Jesucristo. No hay otro, es Jesucristo. Por eso decimos que abogado tenemos en el cielo, que viene a ser Jesucristo. El intercesor tiene que caminar de la mano con Jesucristo. Por eso en las primeras clases hemos estudiado la importancia, la importancia de conocer a Jesús, de caminar con los frutos del Espíritu Santo. Por eso hemos estudiado todos esos principios para poder tener un corazón genuino delante de Dios. Amén. Entonces, si seguimos viendo, como acabamos de mencionar, intercesión es guerra. Pero ¿por qué decimos que intercesión es guerra? Porque desde el momento que nosotros entramos en el campo espiritual, en la atmósfera espiritual, ya hay una guerra de tronos. Hermana, ¿cómo que una guerra de tronos? Estamos entre el trono de Dios y el trono de Satanás. Porque Satanás copió el diseño de Dios. No es que él ejerció la autoridad de tener esto, no, él se copió, se robó el diseño. Satanás solo imita las cosas que Dios hace, pero el verdadero diseño es el diseño de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos en una atmósfera de intercesión y me dijeron, Antoinette, hoy tienes que interceder por las finanzas. Entonces, yo me voy a enfrentar con los principados, con las potestades, con las huestes de maldad o con demonios. Y como lo había mencionado en las clases pasadas, que les expliqué en dónde se encuentran las potestades, en dónde operan los demonios, en dónde operan los principados y en dónde operan los gobernadores. Entonces, identificando ese punto, entonces yo sé cómo moverme en base a la situación, en base a la intercesión que me están diciendo. Ok, como sé, como sé que tengo que interceder, como sé que tengo que interceder por las finanzas, entonces sé que voy a tener que interceder con demonios. ¿Pero por qué con demonios? Porque la Biblia dice en Malaquías 3:8 que, Qué rico. por favor, sus micrófonos. Que en Malaquías dice que el Señor va a reprender al devorador, al saltón y a la oruga. ¿Quién es el que reprende? ¿Yo? No, yo no reprendo a nadie. Lo reprende Dios, Yahweh Sabaoth. Ahora, hay un punto importante que es necesario que un intercesor sepa.
Dios es uno solo, amén, pero Dios se manifiesta de distintas maneras y voy a entrar un poco a profundidad, le pido al Espíritu Santo que pueda darles la revelación. Y si me ayudas a encontrar los versículos, Caroline. Cuando nosotros hablamos de que vamos a ir a una intercesión y estamos hablando de que vamos a ir a una guerra, entonces invocamos, llamamos y clamamos a Yahweh Sabaoth. Hay una parte en la Biblia que dice Yahweh Sabaoth. ¿Qué significa Yahweh Sabaoth? Jehová de los ejércitos. Por eso David dice en la escritura que yo no vengo en mi nombre, mas vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero Jehová de los ejércitos opera con millares y millares y millares de ángeles. Por eso lo dice en el Salmos 91, y enviaré a mis ángeles a acampar alrededor de los que me temen. Morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros entramos a una guerra, no, no tenemos que olvidar que nuestro Dios, Yahweh Sabaoth, es el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, invencible, soberano, poderoso. Pero voy a interceder por las finanzas. Cómo le llama la Biblia al Dios que provee las finanzas? Jehová Jireh, el Dios que provee. También vemos Jehová, el Dios Gibor, el Dios del Olán. Amén, Carol, y si puedes citar los versículos, por favor. Entonces, para no entrar mucho en profundidad, el intercesor debe saber que cuando está en un combate, en una guerra, tiene que ser específico, específico. Tiene que ser específico y tiene que ser certero, efectivo. El intercesor que va a la guerra tiene que ser eficaz. Amén. Entonces, si nosotros vemos en la vida de Abraham, intercedió por Lot. Otro ejemplo es Moisés intercediendo por Israel, a pesar de que el pueblo se levantó en contra de Moisés. Pero Dios, díganme ustedes, ¿Dios respaldó o no respaldó la autoridad de Moisés? A pesar de que el pueblo le decía por qué se casó con una cusita. Pero más allá de lo que tú estés naturalmente tengas o te hayas casado o lo que fuese, Dios lo que ve en nosotros como intercesores es el propósito. Propósito y asignación. Anote eso. El intercesor tiene que conocer tres cosas: asignación, llamado y propósito. Asignación, llamado y propósito. ¿Y cuál es el resultado de esos tres? De la asignación, del llamado, del propósito, es el destino profético de un intercesor. Vuelvo a repetir. Asignación, llamado y propósito. ¿Cuál es el resultado? El destino profético de un intercesor. Con esos cuatro puntos, yo entonces me sé mover en la atmósfera de gloria, en la atmósfera profética, en la atmósfera de la alabanza, en la atmósfera de intercesión, en la atmósfera de oración. Entonces, conociendo el propósito, conociendo la visión de Dios. Ahora, cuando nosotros decimos que Jesús intercedió por la humanidad, Jesús fue el primer intercesor, el primer mediador. Él sacrificó su propia grandeza, dejó su gloria, se despojó de él y no vino a ser servido, él vino a servir. Intercedió por nosotros y es el precio más grande que alguien ha podido pagar por nosotros, un precio de sangre, de sacrificar su propia vida para nosotros recibir, por medio de su gracia, recibir la salvación. Entonces, cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, estamos hablando que es una batalla que tiene un lugar en un mundo invisible. Yo puedo estar ahorita sentada acá dando las clases, pero yo sé que estoy en guerra, porque el enemigo no va a querer que ustedes aprendan, no va a querer que ustedes entren en revelación. No, entonces,
a mí, ¿qué me va a tocar? Vivir la persecución, lo vivo a diario, pero Dios es tan bueno que siempre nos prepara y siempre el Espíritu Santo me dice, Antoine, esto va a pasar, esto, alerta aquí, alerta allá, y ya estoy preparándome. Entonces, esta guerra espiritual, quién la inició, quién la propició? Fue Satanás, conocido como el diablo, el maligno, el ladrón, el acusador. En la guerra espiritual, amados, el intercesor lucha y defiende la causa de Dios. Amén. Ahí vamos a llegar. Voy a poner un ejemplo de Ana. Ana quería ser madre, sí, y le pedía un hijo a Dios. ¿Quién fue su hijo? Samuel el profeta. Y tanta era la insistencia de Ana por ser madre, por concebir un hijo, por tener un hijo, por cargar un hijo. ¿Usted se imagina? Yo no soy madre aún, pero usted se puede imaginar ver, porque ella veía Penina que tenía hijos o veía tantas mujeres en su situación y ella no podía concebir. Y estar en esa guerra de Señor, dame un hijo, Señor, Señor, interceder, 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 interceder su propia guerra, su propia batalla y no ver el resultado. Pero acá hay un secreto. Y ese es, para mí, eso es un código, es una revelación. Porque qué fue lo que le llevó a Dios desatar el hijo y En el rostro concebir? hay los bolsitos. Por favor, sus Ya no me echo. micrófonos, amados, mucho cuidado. Niños, vengan, vamos, vamos. ¿Qué fue lo que hizo? Con la chagua y una cosa, otra cosa. A ver, un momento. Las bolsas están ahí. Solo hay una. Ya acá están. Toma, sí. Ya lo voy a poner atrás. Ya. A ver, hermana, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Amén. ¿Qué fue lo que hizo, como les decía? Perdónenme, esto me distrae. ¿Qué fue lo que le llevó a Dios? ¿Qué fue lo que le llevó a Dios a que pueda desatarle la respuesta a Ana? ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue el código? Y indagando, investigando, estudiando la palabra, nosotros vemos algo que fue clave para Ana. Qué fue lo que Ana vio en el tabernáculo? ¿Qué fue lo que Ana vio en el tabernáculo? Hacía falta varones. Había varones, pero no cumplían la asignación de atalayas, de sacerdocio. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Decirle al Señor, dame un hijo que te sirva. Y nosotros, si estudiamos la vida de Samuel, el profeta, vemos que Ana apenas lo tuvo, él se le entregó a los levitas para que sea formado, para que sea procesado, para que sea levantado como hijo de Dios. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando tú haces una intercesión, tienes que hacer la voluntad de Dios. Si tu intercesión va dirigida a tu propósito, a tu emoción, a tu deseo, esa intercesión no es válida delante de Dios. La intercesión tiene que glorificar y defender la causa principal de Dios. Entonces, ese fue el secreto de Ana, poner la voluntad de Dios, Señor, dame un hijo y ese hijo te va a servir. Porque en tu casa hace falta varones, hace falta un profeta, hace falta un sacerdote que te tema, Señor, que te ame, que te honre. Y gloria a Dios y bendito sea el Señor que Dios le dio al profeta Samuel y fue levantado como profeta. Y sí, si nosotros estudiamos la vida de Samuel, Samuel fue muy procesado en la tribu de Leví, la tribu de los levitas, de puros sacerdotes. Entonces, la historia realmente de la vida de Samuel a mí me impacta porque lo que hizo Ana,
Dios le dio lo que ella esperaba y a pesar de lo que le recibió, lo primero que hizo fue ofrendarle al Señor y decirle, este es el hijo de la promesa, este hijo no es mío, esto le pertenece a Dios, porque si Dios me lo dio, a Dios le pertenece. Magnífico. Una intercesión efectiva. Por eso, cuando nosotros entramos en una... Quiero restaurar mi matrimonio, Señor, levanta a mi esposa. Sana su corazón, Señor, porque hace falta adoradores, Señor, hace falta mujeres que intercedan por los niños, por las generaciones. Levanta, Señor, sus lomos, levanta su cabeza, Padre, para que sea ejemplo de muchas mujeres, para que ella pueda ministrar, para que pueda predicar la palabra y decir que así como nuestro matrimonio se destruyó, el Señor restauró mi matrimonio y usa su vida para que pueda dar testimonio de que Dios es un Dios que se glorifica en medio del proceso. Entonces esa intercesión se vuelve efectiva porque Dios va a decir, entonces, bueno, es verdad, necesito mujeres, mujeres como Ana, necesito mujeres fieles, mujeres que teman, que predican el evangelio, que levanten a más mujeres, que se multipliquen, porque la mujer es sinónimo de multiplicación. Entonces, cuando yo intercedo así, en mi guerra, en mi batalla, entonces la intercesión es efectiva porque voy a hacer la voluntad de Dios. Yo no estoy pidiendo que el Señor restaure mi matrimonio para yo simplemente estar bien emocionalmente y físicamente. No, porque eso no le va a servir de nada a Dios. No, no, no va a servir de nada, o sea, no le va a favorecer en algo a Dios. Que Dios necesita que su pueblo se levante, que su pueblo expanda el evangelio, que el reino de Dios pueda esparcirse en el territorio. Y necesito manos, necesito pies. Entonces, Señor, levanta a mi esposa. Levántala, Padre, porque en tu casa yo he visto que hace falta intercesoras. Amén. Mis hijos están en pecado, están en el mundo, Señor. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de un buen intercesor? Es que cuando tú intercedes por tus hijos o intercedes por tu matrimonio, tú no intercedas como si ellos fuesen algo. Présteme mucha atención en lo que voy a decir. No interceda como diciendo, Señor, levántalo, porque cuando o sea, cuando tú oras y peleas por lo que es tuyo, te duele, amado. Te duele porque es tuyo, porque te pertenece. Pero cuando tú intercedes por los hijos de tu hermana, no te duele porque no es tu dolor lo que está pasando. No te duele que esté en la droga, no te perjudica a ti en nada. Pero el verdadero intercesor se pone a la brecha, eh, se pone la camiseta de pelear por esa batalla y solo te enfocas en la batalla. Mire, présteme atención, voy a hacer un ejemplo bien rápido, bien breve, perdón. Hermana Antoinette, hoy día vamos a interceder por el hijo de la hermana Juanita porque está en drogas. Ya, amén, vamos a interceder. Padre, en el nombre de Jesús atamos toda drogadicción, todo espíritu de persecución, todo espíritu de Belial, de corrupción, esto. Y Padre, en el nombre de Jesús llamamos a, por ejemplo, Ángel, llamamos a Ángel a la luz admirable, lo sacamos de cárceles, de las prisiones, Señor, donde su alma se quedó impregnada de la depresión, de la tristeza, y eso, Señor, lo llevó al alcoholismo, a la drogadicción. Pero ahora en el nombre de Jesús llamamos, así como Cristo llamó a Lázaro que salga afuera, hoy llamamos a Ángel que salga afuera y, y empiezo mi guerra en el nombre, y la intercesión me llevó de menos a más. Pero ahora me toca a mí orar por mi hijo, supongamos mi hijo Daniel, que está en la droga. Pero el dolor es grande porque es mi hijo, porque yo lo parí. Y la oración no va a ser igual como la intercesión que hice por el hijo de mi hermana que por mi hijo porque me va a doler. Entonces, ¿cuál es el secreto para hacer una buena intercesión cuando algo es mío? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es el secreto? Es que de la misma forma que yo intercedí por el hijo de mi hermana, de la misma forma intercedo por mi hijo, porque tú no estás entrando como mamá, no estás entrando como papá, no estás entrando como esposo, no estás entrando como hijo, estás entrando como intercesor, como mediador, como, como un guerrero que va a pelear a favor de mi prójimo, de mi hermano. Entonces, cuando yo entro con esa visión, cuando yo entro con esa mentalidad, ya yo no lo veo a mi hijo como mi hijo, sino lo veo como una criatura que no conoce de Dios, pero que está en las tinieblas y empiezo mi guerra. Señor, yo oro por
Por ejemplo, por Daniel, Padre, en el nombre de Jesús, corto, como sé que soy la madre, corto toda iniquidad, toda maldición ancestral, generacional, Padre, Espíritu Santo, muéstrame el árbol genealógico de quién abrió la puerta, Señor, quién le dio la legalidad, y el Espíritu Santo me muestra, me dice, por el área paterna, el abuelito, el bisnieto, que esto, Padre, en el nombre de Jesús, yo corto, y como yo soy la madre, hago el acto profético de mi vientre de cortar, y digo, Señor, yo corto el cordón umbilical en el momento que fue concebido. De ahí, Señor, cuando fue traspasado, Señor, la iniquidad, yo hoy corto ese lazo, corto ese cordón umbilical y lo vuelvo a parir, Señor, en el espíritu, pero vuelvo a parir un hijo, Señor, sano, restaurado, ungido, Señor, asignado. Y le empieza a profetizar y declaro, Señor, yo profetizo que Daniel nació eh, con sanidad emocional, nació próspero, nació sano, nació bendito. Yo lo siento en los lugares celestiales, Padre, porque Él es el profeta, Él es el pastor, Él es el ungido de Jehová. Y tu palabra dice, Señor, que me dejo entender. Entonces, esa es la clave de un intercesor. No orar con el corazón, no orar con el pensamiento, no orar con la emoción, el alma, no. Orar con la visión de Cristo, porque en ese momento es el Cristo dentro de mí quien me va a llevar a esa intercesión. Y para que tu intercesión sea de menos a más, tienes que estar enfocada, enfocado, enfocada, tienes que estar visionario de que esa persona por la que estás intercediendo tiene que cumplir el propósito de Dios. Por eso le decía, cuando tú conoces la asignación, el propósito, el llamado, tú conoces el destino profético de la persona, pero ¿cómo lo conoces? Porque en medio de la intercesión el Espíritu Santo te lleva a la revelación. Yo empecé orando, cortando la iniquidad y el Señor me mostró que él iba a ser un evangelista. Entonces yo vengo a desatar la palabra profética que Dios me está dando en el Espíritu y vengo a romper la maldición que le fue asignada por el mundo. Porque en la tierra, dice la Escritura, que está el príncipe de las tinieblas, Satanás. Pero la escritura dice que hay un rey de reyes y ese es mi Señor. Entonces empiezo a romper decretos, empiezo a anular actas y rompo y Señor y esto. Entonces me enfoqué en algo. Entonces, si yo quiero que mi intercesión sea de menos a más, yo tengo que enfocarme. Porque escúcheme. Si yo voy a interceder por mi hijo y todo el rato, Señor, Padre, libéralo, Señor, restáuralo, pero Señor, él es mi hijo, yo. Entonces, esa intercesión está siendo muy pobre, está siendo muy chiquitita, o sea, se quedó aquí, no creció, no traspasó el segundo cielo, no traspasó la estructura. Y para que traspase, yo tengo que ser visionaria, tengo que enfocarme en la visión de Dios, en la mentalidad del reino, en la mentalidad de Cristo. ¿Qué piensa Cristo de mi hijo? ¿Qué dice el libro de las memorias? ¿Qué dice el libro de la vida? ¿Que él nació para maldición? ¿Nació para muerte? No. Señor, yo estoy segura, Padre, que en el libro de la vida tú escribiste que Daniel iba a ser, Señor, el evangelista de este tiempo, Padre, y que detrás de él vendrán generaciones, porque yo lo digo, Señor, yo lo parí y yo lo establezco sobre la palabra, porque hay autoridad en la boca. Como padres, como hijos, como esposas, como esposos, como intercesores, hay una autoridad asignada, una autoridad habilitada, pero ¿cómo? Hermana, ¿cómo logro que yo sea habilitada en esa autoridad de poder decretar, de poder profetizar? Porque yo he profetizado y no he visto resultado. Pero entonces yo le pregunto, ¿usted profetizó desde el corazón, desde la mente o intercedió desde la voluntad de Cristo? Perdón, o profetizó desde la voluntad de Cristo. ¿Desde qué nivel profetizó usted? Porque en la desesperación, en la agonía, en el desespero, en la depresión, yo, Señor, yo profetizo, Padre, tú lo levantaste, Señor. No, si yo voy a profetizar, va a ser en la voluntad de Cristo. Por más que me duele, hermanos, y por más que me sienta un enojo, una ira, pero yo me paro firme y profetizo firme, porque el que va a la guerra débil pierde la batalla. A la guerra se va firme. Y lo hablamos con armaduras espirituales. A la guerra usted, el yelmo de la salvación, me cubre mis pensamientos, el cinturón de la verdad porque voy presta a vivir una vida íntegra, honesta. El cinturón.
la espada, el calzado firme en la palabra, convencida del evangelio y convencida de que esta guerra yo la gané en el nombre de mi Señor. Y si yo voy revestida de esa armadura y con la mentalidad del reino y voy enfocada en la visión, aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque las circunstancias digan todo lo opuesto, ¿quién me visitó primero? La fe. La fe fue la que me visitó primero. Y si la fe me visitó y me dijo, Antoine, esta batalla ya la tienes ganada, las circunstancias no pueden moverme. Por más que yo vea que mi hijo está en la droga, que mi esposa está enojada, que mi matrimonio está mal, que mis finanzas, no, ya la fe me dijo que lo voy a ganar esta guerra. Porque en Dios solo hay victorias, no hay pérdidas. Un verdadero intercesor sabe esto. En Dios solo tengo victorias. Pérdidas no existen. En la mente de un intercesor no existe pérdidas, a menos que sea la voluntad de Dios. Nosotros hemos tenido, el equipo de intercesión nos ha tocado visitar a mujeres que nos han llamado para orar por sus hijos y en una de esas intercesiones el Señor me muestra una visión donde el niño, o sea, la visión fue tan clara que el niño que se iba a los brazos de Cristo. Entonces yo era nueva, estaba en mis inicios y yo pensé que eso significaba que lo iba a sanar. No, ¿y qué significaba? Que el niño ya se iba a ir al encuentro con el Señor, porque después de esa intercesión que hubo, al día siguiente el niño fallece. Entonces ahora ya con el tiempo entiendo, cuando Dios me muestra algo, ya sé que esa persona va a fallecer, ¿no? Como el ejemplo de mi tía, el Señor, en un cumpleaños que le hicieron, el Señor me mostró que ella ya se iba a partir. Entonces, lo que yo hice ahora fue preparar a mi familia y es la voluntad de Dios. Me dejo entender. Entonces, cuando es la voluntad de Dios algo, no me meto, no intercedo. Es como que usted tiene que aprender a diferenciar que hay procesos. Por ejemplo, le voy a contar algo para que me pueda entender. Eh, Antoine, yo quiero que ores por mi hija que está pasando por esto. Entonces, yo primero me meto con el Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, cuál es tu voluntad? ¿Debo interceder? ¿Qué debo hacer? Porque no es que a mí vengan y me digan, Antoine, ora. No, no, no. Muchos van a pedir, van a venir y decir, ora, 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 ora. Pero esa es tu batalla, no la mía. Y a mí Dios me tiene que hablar que si tengo que orar o si tengo que pelear. Cuando Dios me diga pelea, yo peleo. Entonces yo estaba orando y el Espíritu Santo me dijo, no te metas, porque ella está en su proceso. Y yo dije, pero Señor, y Dios me dejó claro, me Dios, dijo, por favor, los micrófonos. Entonces Dios dejó claro algo, nosotros no podemos ser más buenos que Dios. O sea, no podemos creernos más que Dios y quererle robar la gloria a Dios cuando ya Dios dijo, no, Antoine, está en su proceso, tiene que ser procesada, no te metas. Y a veces la gente dice, eres mal, ustedes son malas, no quieren apoyar a orar, no me ayudan. Pero hay procesos, hermanos, que fortalecen el carácter de esa persona. El proceso es lo que más te lleva a buscar a Dios. Yo creo que somos conscientes de que si nosotros no hubiéramos sido procesados, si no hubiéramos tenido esas guerras bien fuertes, no nos hubiéramos acercado a Dios. Yo estoy segura de que es así porque yo siempre decía, yo cuando sea anciana iré a la iglesia, no quiero dejar el mundo, pero no pasó ni un año que tuve un encuentro con el Señor y me llevó al primer amor y ahora estoy donde estoy. Amén. Entonces, ¿cuál es la función de un intercesor? Establecer el reino de Dios, la voluntad de Dios, desatar la voluntad de Dios. Eso es establecer el reino de Dios, como dice Lucas 17, 20, 22, Mateo 6, 33, como lo están viendo en el PDF. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Cuál es la función del intercesor? Posicionarse como juez sobre la tierra, y está en Apocalipsis 1:6. Ya a este nivel de intercesión, de ser intercesores, legislamos, a eso se le llama legislar. ¿Por qué le digo legislar? Porque voy a soltar decretos, voy a emitir juicios. ¿A quién voy a emitir juicios? ¿A mi esposo, el infiel, a mi hermana, la chismosa? No. Yo emito juicios ante el principado, ante el gobernador, hasta el demonio, a quien yo tenga que atacar por nombre. El espíritu de Belial, porque trajo corrupción. Ok, a él yo le emito un juicio, le emito un decreto a él, no a la persona,
No, no al prójimo, no, al demonio. Entonces, como decimos, el tercer punto, desatar la voluntad de Dios que está en Mateo 11:12. Entonces, hasta ahí creo que estamos claros, estamos ya viendo lo que es. Ahora, hay un punto muy importante acá, mis amados, cuando nosotros, acá, si lo vemos en pantalla, cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, hay 6 puntos que tenemos que tener en claro. El primer punto es que la batalla interna empieza en la mente, como lo decíamos hace rato en el ejemplo de interceder por el hijo. Esa es mi batalla mental. La segunda es Dios te equipa con armas espirituales. Ya lo hemos anotado. Si gusta, tómele foto, no hay problema, porque igual lo vamos a subir al YouTube. El tercer punto es la batalla se pelea con oración y fe, como lo mencioné hace un momento, tenemos que ir habilitados de fe. A mí lo que me va a habilitar en la guerra espiritual es la fe, la convicción de que esa guerra yo la voy a ganar. Porque yo, como dijo David, no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, Yahweh Sabaoth. El cuarto punto, en Dios tienes autoridad y protección. Efectivamente, hemos hablado de autoridad espiritual. ¿Cuándo ganamos autoridad espiritual? Cuando ejercemos los principios de Dios, cuando ejercemos autoridad, respeto a nuestras autoridades, sometimiento, temor al Señor. Por eso dicen, Dios tienes autoridad y protección. Cuando si nosotros practicamos los principios de Dios, los mandatos de Dios, los estatutos de Dios, créeme, hermano, hermana, que automáticamente el cielo te protege. El cielo te protege, el cielo te reconoce. Y lo primero que Dios va a decir, esa es mi hija, ese es mi hijo, él es mi hijo. Como lo dijo en su momento cuando Jesús fue a la cruz, dijo, este es mi hijo amado en el quien yo tengo complacencia. Entonces, hay que ganarnos el corazón de Dios practicando y poniendo por obra su palabra, sus mandatos, sus principios y siempre, siempre tener un corazón íntegro, un corazón humilde. El quinto punto es el enemigo es el diablo. Es el único enemigo, como lo mencioné hace un momento, puede estar aliado de jerarquías, demonios, potestades, pero el principal enemigo es Satanás, el diablo. Y el último punto es el final ya está escrito. Como decíamos, ya esa guerra yo la tengo ganada, esa victoria es para mí. Yo me voy a la intercesión con la mentalidad de que el final ya está escrito porque Jehová venció. Ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario, o sea, los procesos y las luchas que estamos teniendo solamente son pruebas que van a ejercer carácter, van a ejercer dominio propio, van a ejercer autoridad. Y estas pruebas solamente lo tenemos que tomar como un entrenamiento. No como algo que me va a destruir, como que algo se va a acabar, no, sino como un entrenamiento de que Dios está permitiendo esta prueba para ver en dónde yo estoy parada. Hay una guerra en mi casa. Entonces, si Dios me reveló a mí la palabra y yo conozco a Dios, entonces a mí me toca pelear esa guerra. Pero ¿por qué yo, hermano? Porque a ti se te fue revelado. No se le fue revelado a Juanito, a Pepito, no, a ti se te reveló. Esa es tu guerra, gana ese botín. Amén. Entonces, la intercesión tiene dos aspectos. Estamos en la página 5. La intercesión tiene dos aspectos. Clamar a Dios, tomar autoridad como reyes y sacerdotes sobre la tierra y sobre Satanás. Ahora, cuando nosotros hablamos de intercesión, acá hay 4 puntos muy importantes. Voy a resumir lo que está en las páginas, en las páginas del manual y ya usted lo va a leer. El primer punto es clamar a Dios. Como lo decíamos hace rato, nosotros venimos a hacer una mediación a favor de otros, clamar a Dios. El segundo punto es hacer vallado. ¿Qué significa hacer vallado, Antoine? Hacer vallado es hacer un muro. Es un obstáculo, un cerco o pared que se construye para proteger un lugar o impedir que entre gente no autorizada. Entonces, ¿cómo ponemos por obra esto en una intercesión? Hoy nos toca hacer una intercesión a todos nosotros por los hijos, por las generaciones, por los jóvenes.
Amén. Entonces vamos a hacer un vallado. Señor, en esta noche declaramos un vallado de ángeles, un vallado de ejércitos, Señor, de ángeles de a caballo, Señor. Y desato, Señor, esos ángeles que hagan vallado, Señor, en este territorio, y ya me lleva a una intercesión territorial, a hacer un vallado, Señor, 15 millas a la redonda, Padre, norte, sur, este, oeste, Padre, un vallado de ángeles con armas, Señor, con lanza, con flechas, con espadas, Señor, para que cuando el enemigo quiera entrar en ese territorio, los ángeles, Señor, puedan cortarle la cabeza a estos principados. Entonces, como yo hice un vallado, míreme a la cámara, como hice un vallado así, alrededor mío, entonces va a ser impenetrable. Ese vallado es como poner un escudo delante y ese vallado va a ser que impenetrable, que el enemigo no entre, sino que los ángeles van a pelear mientras yo sigo intercediendo, intercediendo, intercediendo y me sigo metiendo a la guerra, a la guerra, a la guerra, porque ya hay un vallado que me protege. Muchas veces uno entra a a intercesión y no desata un vallado. Hermana, yo intercedí y me vino un ataque, me duele la cabeza, me duele la espalda, siento un hincón, porque no se hizo un buen vallado. Pueden haber 5 intercesoras, pero si una de ellas pensó negativo, murmuró antes de entrar, no se puso a cuentas con el Señor, ese vallado se cae. Porque ¿quién me visita? El acusador. El acusador va a venir y va a decir, tú estás, ella de ahí está en pecado porque no circuncidó sus pensamientos, no circuncidó su corazón. En su corazón hay huevos de áspid. Entonces el vallado se cae, el vallado se debilita. Es como una casa, usted construye una casa, pero si no le pone columnas, esa casa se derrumba. Amén. Entonces, el tercer punto, ¿qué viene a hacer? Ponerse a la brecha. ¿Qué es una brecha? Es una rotura o una abertura regular, especialmente, como dice en la página 6, una muralla. ¿Qué pasa en una brecha? Lo dice en Génesis 38:29. ¿Qué brecha te has abierto? Cuando la partera cuenta la Biblia, la historia de una partera que le dice a un niño cuando Fares significa el que salió, abrió una brecha. ¿Me dejo entender hasta ahí? Estamos en la página 6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a la brecha. ¿Pero qué significa ponerse a la brecha? Significa luchar por alguien. Significa proteger. Yo me pongo a la brecha. Es esto, mire. Mire, me voy a poner de pie para que usted me pueda ver. Me pongo a la brecha yo y acá al costado está mi compañero y entre 5 personas es como que usted hiciera una rondadera y me pongo a la brecha. Ya hice mi vallado, pero ahora yo me pongo a la brecha con todos estos 5 miembros, con estos 5 intercesores. ¿Pero por quién me estoy poniendo a la brecha? Por los hijos de mi hermana. Ok, por ellos. Entonces hacemos una brecha, formamos una brecha. Por eso en la página 6 dice, ¿no? Nunca es demasiada oración, sino una intercesión efectiva. ¿Qué tenemos que hacer? Ser una brecha poderosa, una brecha fuerte. Aunque seamos dos hermanos. Si yo me pongo de acuerdo con mi hermano en la tierra, será desatado en los cielos y en la tierra. Y si yo me pongo a la brecha, ella se pone a la brecha y yo me pongo a la brecha y estamos justas delante de Dios, va a ser efectiva esa intercesión. Entonces, un intercesor debe ser así, salir primero al ataque, salir en contra de los planes de las tinieblas. Estar adelante haciendo brecha es defender usted la causa, la situación, la circunstancia, las personas. ¿Por qué? Porque esa persona por la que voy, por los hijos de mi hermana no conocen de Dios. Entonces, como yo sé que Dios puede arrebatar la generación si hay una buena intercesión, entonces yo me pongo a la brecha por esos hijos. O sea, yo de, me pongo adelante de ellos y digo, Señor, ellos no pueden, pero yo puedo, Señor, porque yo sé que tú los vas a levantar y los vas a sacar de las tinieblas. Entonces, ahí vemos el claro ejemplo, Jesucristo. Él se puso a la brecha por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros. Eso es el ejemplo más claro de que se puso a la brecha. Amén. El cuarto punto, ¿qué viene a ser? Legislar.
¿Por qué hablamos de legislar? Porque el intercesor tiene que tomar la autoridad para legislar. ¿Desde dónde? Desde los lugares celestiales. Usted no legisla desde su sitio, desde su silla, desde su cama, desde el piso. No, usted legisla desde lugares celestiales. Yo estoy de rodillas, pero yo en el espíritu estoy en esos lugares celestiales diciendo, Señor, vengo declarando, Mire, legislar, el lenguaje de legislar es: vengo declarando, vengo profetizando, vengo decretando, vengo estableciendo, vengo desatando, vengo desarraigando, vengo rompiendo, vengo anulando. Ese es el lenguaje de legislar. Desde aquí usted legisla, no desde la tierra, usted legisla desde los lugares celestiales, donde estamos sentados juntamente con Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, desde esos lugares yo legislo. ¿Por qué? ¿Por qué legislar? Porque el intercesor va a mover la mano de Dios. Y una buena intercesión que tiene poder, el poder no va a venir de mí, va a venir del Espíritu Santo que va a reposar en mí para darme el poder y la autoridad de declarar, de profetizar, de romper cadenas, de alcanzar a los perdidos, de fortalecernos y de ser transformados, porque la intercesión nos transforma. Usted sale de una intercesión pero gozosa. Yo he visto con mi pastora, con el equipo de trabajo, que después de una intercesión salimos en victoria. Es más, no, tenemos el botín, nos vamos a comer y decimos, eso ya está ganado, porque ese es el lenguaje de los intercesores. Entonces, hasta ahí podemos tener en claro que efectiva es una intercesión cuando nos comprometemos, cuando verdaderamente entendemos la guerra espiritual, el combate. Hermana Carolina, ¿me encontraste sobre los nombres de Dios, por favor? Entonces, acá lo tengo. Sí, Me gustaría, justamente envié el que hiciste mención de Jehová Jireh. acá lo tengo. Mira, espérame, hermana. Acá lo tengo, acá lo tengo. Miren, cuando nosotros hablamos hace rato en esta guerra, en intercesión, y tenemos diferentes cosas por las que vamos a interceder, tenemos que saber los significados de los nombres de Dios. La Biblia a Dios lo llama como Yahweh Sabaoth, que viene a ser, como les dije, Jehová de los ejércitos. También vemos Elohim, que significa Dios, Dios poderoso. El Shaddai, Adonai, Señor, mi Señor. El Elión, el Altísimo. Amados, realmente cuando nosotros hemos recibido la revelación de encontrar en la Biblia cómo se le llama a Dios de diferentes nombres, como el Elión, como Yahweh Rafa, el sanador, Yahweh Jireh, Dios proveerá, Yahweh Shalom, Dios de la paz. Y cuando hemos entrado en intercesión con ese nombre en específico, hemos sentido una atmósfera diferente, realmente una atmósfera diferente. Dios se movió de una manera extraordinaria cuando nosotros entramos a una intercesión de sanidad y empezamos a decir, Señor, tú eres el Dios Rafa, Señor, y sacamos los versículos, empezamos a escudriñar la palabra donde al Señor, a Dios se le llamaba como Dios Rafa, Yahweh Rafa, el Dios sanador, el Dios que sana. Entonces empezamos una intercesión de sanidad con eso, de Señor, tú eres el Dios Rafa, el Dios que sana, y aplicábamos, declarábamos los versículos que hablaba de esto, que verdaderamente Dios sana. Nosotros vimos la sanidad física en esa persona. Así de repente, así rápido. Y le cuento esto porque una vez nos tocó ir a una casa donde le habían disparado al varón y tenía las balas en el cuerpo, no se le habían sacado todavía porque estaba en el órgano, era muy delicado, pero tenía el brazo acá, todo el brazo moreteado, hinchado. Y nosotros orando en esa intercesión, declarando, Señor, venimos en el nombre de Dios Rafa, el Dios que sana, el Dios que esto, que el otro. El hermano era agnóstico, no creía, pero su esposa sí era muy cristiana. Entonces estábamos en esa administración y de verdad que vimos la gloria de Dios porque esa hinchazón, eso que él estaba mal,
el hematoma, el moretón, el hinchazón que tenía en el brazo fue una cosa de verdad extraordinaria porque eso de lo que estaba así el bulto empezó a disminuirse, empezó a disminuirse, a disminuirse y el milagro se dio en ese momento. Entonces, para nosotros fue la gloria de Dios, efectivamente, que nosotros solamente fuimos el instrumento, pero el que hizo la obra fue Dios, el Dios que sana. También hemos visto la intercesión cuando hemos declarado a Jehová Jireh, el Dios que provee. También hemos visto la manifestación de Dios. Entonces, para Dios no hay imposibles y el verdadero intercesor lo cree así y lo manifiesta así, que para Dios no hay Dios imposible, no hay nada imposible. Entonces, conociendo todos estos puntos que hemos estudiado hoy día, yo creo que está más que claro que esa intercesión debe cambiar, debe dar una vuelta, un giro y aplicar realmente el fundamento de interceder como se debe, como un verdadero guerrero. Hola. Entonces, usted va a la intercesión y no puede ir simplemente mirándose con ojos de que no, yo soy una hermanita nada más o un hermanito que está aprendiendo, no sé nada y no puede ir a la guerra así. Usted tiene que ir convencido que usted es una autoridad, convencido de que es hijo de Dios, convencido de que es un guerrero, de que es un atalaya, un centinela. Y cuando usted va con esa identidad, como lo hemos estudiado antes, la identidad hace que Dios se revele, porque yo estoy yendo enviada como soldada de Dios, como guerrera de Dios. No y si yo fallo esa intercesión, no me fallo a mí, le fallo a Dios. Entonces, en mí está la responsabilidad de dar testimonio del Dios que yo le sirvo. Es un Dios soberano, es un Dios que hace como Él quiere, es un Dios que cumple. Cuando yo predicaba el Evangelio decía, no, Señor, no sé predicar. Y Dios algo que me marcó y me dijo, el problema, me dijo Antoine, el problema del ser humano, el problema de muchos hijos es que creen que ellos lo van a hacer. Y ese es el primer error de un intercesor. Creer que tú lo vas a hacer, creer que nosotros lo vamos a hacer cuando el poder no viene de nosotros, el poder viene de Dios. Entonces, si vamos con la mentalidad de, ay, y si oro y no pasa, pero y si oro y no sucede, pero ay, voy a orar y esto, ya ahí ya hemos fracasado, porque estamos robándole la gloria a Dios. Nosotros vamos convencidos de que Dios lo hará porque Él me está mandando. Y yo siempre a veces en broma decía, Señor, tú me estás enviando, yo no creo que tú quieras pasar vergüenza, Padre, porque tu palabra dice que no eres hijo de hombre para ser avergonzado y así. Esa era mi comunión con Dios, de bromearme, de hacer mis bromas, mi relación tan genuina de poder hablar así. Y decía, bueno, Señor, en ti está la carga porque tú no vas a permitir que tu palabra sea burlada. Entonces, y yo me reía, pues, pero lo que me tenía que dejar en claro algo a mí era que Dios lo va a hacer. Yo solamente soy el vaso, el odre que Dios va a usar, pero voy convencida. Entonces, cuando usted haga su intercesión, usted hágalo desde la posición de ser hijos y desde la posición de ser reyes y sacerdotes sobre esta tierra, y el que va a legislar va a ser Dios por medio de la boca de usted. Amén. Entonces, hasta ahí hemos culminado la clase. Yo creo que está clarísimo todo. Amén. Voy a orar para cerrar y de ahí pueden hacer sus preguntas. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Gracias por darnos el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento, Señor, para poder ser efectivos en esta guerra, Señor, para poder ser efectivos en cada intercesión. Habilita, Señor, a tu pueblo amado, Señor, capacítalos, Señor, entrénalos, Padre, forja su carácter, prepáralos, Espíritu Santo, visítalos de noche, Señor, en sueños, Padre, háblale, Señor. Y Padre, atamos toda venganza, toda revancha, toda retaliación de las tinieblas, Señor. Quebramos y rompemos, Señor, todo antidiseño de Satanás en contra de nuestras vidas, Señor. En esta noche establecemos el diseño de Dios sobre nuestros lomos, Señor, sobre nuestros ministerios, sobre nuestra asignación, sobre nuestros trabajos, sobre nuestras vidas, Padre. Y en el nombre de Jesús, Padre, declaramos que así será. Amén, amados. Hasta ahí hemos culminado. Pueden hacer sus preguntas.
Muchas gracias, pastora. Yo me desconecto por el discipulado que tengo. Amén, pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Amado Antoné, buenas noches. Amén, amada. Le escucho. Sí, quería saber o que nos orientes en el tema de el vocabulario del legislar. Sé que es bastante amplio y lo que he notado en la intersección